Max Weber es un destacado alemán cuya aportación en diversas áreas y disciplinas son importantes en el siglo XX y permanecen hoy hasta nuestros días. Por ejemplo, en la sociología, la economía, la política y en general en las ciencias sociales. Hay una cuestión interesante, su obra de Economía y Sociedad se publicó en el año 1922. Sin embargo, él fallece en 1920. Su obra es póstuma porque su esposa, Marianne Weber, y un alumno que era discípulo y auxiliar de investigación con él, integran una versión y hacen una integración del documento de acuerdo a ciertos antecedentes que tenían de lo que él ya estaba trabajando. Entonces se hace esta publicación en 1922, no exento de críticas y de algunos comentarios al respecto por lo que ellos habían hecho. Se siguen haciendo algunas otras ediciones, de tal manera que hay una edición que se hace en español. En 1944, el Fondo de Cultura Económica publica una primera versión en español sobre esta obra y es en 1964 que se publica una segunda edición. Este mismo Fondo de Cultura Económico publica esta versión a partir de el editor Johannes Wilkelmann, que él hace algunos ajustes de la obra, considerando el orden, la estructura y algunas aportaciones que Weber había considerado. Por eso no había publicado la obra, tenía ya tiempo trabajándola, pero al final él consideraba hacer algunos ajustes, algunos cambios. También la edición más reciente es del año 2014, en donde tiene una aportación importante el doctor Francisco Gil Villegas, mexicano, y incluso, como pueden ver en la portada del libro Economía y Sociedad, pues hay un reconocimiento a la viuda de Weber en este trabajo de integración, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata la obra de Economía y Sociedad? Hay varios aspectos que se abordan en ella. Voy a hacer una quizá demasiado reduccionista o específico, pero me voy a enfocar solamente a la parte que tiene que ver con la burocracia y algunos aspectos o conceptos relevantes para ello. Y en ese sentido, Weber hablaba de los conceptos sociológicos fundamentales. Y aquí él hablaba de los tipos de tipo ideal, que en la sociología el tipo ideal es una construcción conceptual abstracta a partir de la cual se pueden hacer eh, comparaciones con la realidad para entender o explicarla. En ese sentido, es muy importante este primer punto porque precisamente esto es lo que ha tenido una confusión en el sentido de entender un tipo ideal como un modelo a seguir. Y en este caso es un método o parte de una metodología de la sociología que nos permite tener un referente conceptual abstracto, de ahí del tipo de idea. De lo ideal surge de una idea y no porque sea un patrón o un modelo a seguir. Y ahí hace una explicación un poco más amplia al respecto en varias páginas. Ahí en esta diapositiva ustedes pueden ver de una manera plasmada directamente lo que piensa y lo que él aportaba en este sentido. Por lo tanto, la burocracia que él plantea es un tipo ideal en ese sentido de lo que ya he comentado en esta presentación, pero no propiamente como un modelo o un ejemplo a seguir, ¿no? Eso es muy importante porque eso ha generado ahí algunas cuestiones de interpretación y de aplicación práctica, ¿no? Para ello. Algunos conceptos, como decía, importantes son el poder, la dominación, la disciplina, la obediencia, y en ese sentido, Weber hablaba del poder como la posibilidad de imponer la propia voluntad en una relación con otros, aún en contra de una resistencia de las otras personas, ¿no? Y también hablaba de dominación, y esto es muy importante porque también en base a esto hace el planteamiento en donde también él habla de otros tipos puros de dominación. Y la dominación él la planteaba como esa posibilidad de la obediencia de otros, es decir, que una persona A sobre una persona B o más da un mandato y el resto lo recibe como tal y lo acepta a partir de una obediencia y una disciplina, ¿no?
Y disciplina, lo comenta Weber como esta cuestión de aceptar, ser obediente ante el mandato de otras personas, ¿no? Y esto, ¿por qué es relevante? Porque él va explicando todos estos aspectos y conceptos básicos para entonces llevarnos a los tipos de dominación y explicarnos la burocracia como un tipo de dominación racional, legal, etcétera, ¿no? Eh, y hace, digamos, la conceptualización directa que podemos ver en la sección de sociología de la dominación, pues en donde precisamente habla que dominación es un estado por el cual una persona o un grupo de personas tienen un mandato sobre otras y esas personas dominados, que se les llama, aceptan esos actos como tal, incluso como si ellos los hubieran aceptado de manera voluntaria, ¿no? Entonces, aquí entran esos conceptos de poder, de mandato, de obediencia, de disciplina, en donde la dominación es esta relación entre un dominado y un dominador a partir de la aceptación del mandato y de lo que ahí se dice. Y esta dominación se plantea una legitimidad que se genera a partir de la dominación por tres principios básicos fundamentales, ¿no? El primero es que la autoridad y el mando se considera a partir de unas normas racionales estatuidas, ¿no? O sea, las normas que se establecen y se obedece a partir de las normas, leyes, lineamientos, políticas, reglas, etcétera, y se dice, no es a la persona a la que se obedece, sino a todo el sistema que está regido por esas normas y lineamientos, ¿no? Y es así como se le da la legitimidad en ese sentido. Por otra parte está la obediencia que se puede dar a partir de una utilidad personal y eso se le conoce pues como una dominación de tradición, ¿no? Y finalmente, cuando esta obediencia se da a partir del carisma y ahí tiene que ver con la persona y las características de una persona como redentores, profetas, etcétera. No entremos a detalles para no personalizar y poner ejemplos, pero bueno, esos tres aspectos tienen que ver con la dominación y los tres tipos puros que considera Weber como tipo de dominación. De tal manera que esta acción racionalizada, legitimada a partir de las normas instituidas, etcétera, lo encontramos como un ejemplo en la burocracia, ¿no? La segunda, la acción comunitaria, está basada en la tradición, se puede representar, por ejemplo, con el patriarcalismo. Y finalmente la carismática, pues en esa autoridad que tiene un personaje, una personalidad que no es ni por la razón ni por la tradición, sino precisamente por el carisma que puede tener esa persona o esa personalidad, ¿no? Y finalmente, ¿a qué le llama Weber como la burocracia? ¿O en qué consiste esta burocracia? Pues obviamente considerando que en la burocracia hay un proceso de dominación de este tipo normativa, instituida, y plantea algunos aspectos en este sentido. El primero es esta cuestión de las atribuciones oficiales, en la cual están todas las normas, los lineamientos, el personal o la persona que ocupa los puestos, la jerarquía, la estructura, etcétera. Que sería el segundo punto, donde la burocracia se caracteriza por esta jerarquía, esta tramitación, estas jerarquías claramente definidas y muy marcadas en este sentido. Y un tercer punto, la cuestión de la documentación, expedientes, que debe estar todo documentado, estructurado en papel o, bueno, en documentos electrónicos hoy en día podemos llamarlos. Pero esta tercera característica tiene que ver con eso. Y si se fijan estos primeros tres aspectos, podemos ponerle hasta nombre o apellido cuando decimos
en donde está todo muy normado, muy regulado, que no se puede salir de ahí, que el personal que trabaja, las jerarquías, la excesiva documentación, etcétera, ¿no? El cuarto aspecto tiene que ver con un aprendizaje profesional. Debe haber un aprendizaje profesional en la actividad burocrática, en donde pues el quien ocupe el puesto, en este caso de directivo, se realice una capacitación, un aprendizaje profesional en ese sentido, ¿no? El quinto aspecto tiene que ver con el tiempo, es decir, quien ocupa el puesto, el jefe, el supervisor, el gerente, quien es el responsable de máxima jerarquía, el funcionario, ¿no? Porque también es muy importante las conceptualizaciones, el funcionario que ocupa estos puestos, pues tiene que ser con un máximo de su rendimiento a expensas no solamente de la actividad que realiza, sino del tiempo, incluso que sea necesario y requerido para ello, ¿no? Y finalmente, esta capacitación o este conocimiento que se tiene que dar o este aprendizaje, pues se hace de una manera normalmente instituida, es normalmente fija o completa en ese sentido, ¿no? Entonces, estas son las características, digamos, de manera general que planteaba Weber de la burocracia, reitero, como un tipo ideal sociológicamente hablando, como un elemento de una construcción abstracta, conceptual sobre lo que es la burocracia, y en donde la dominación, el poder, la estructura, la jerarquía, las normas son elementos indispensables para ello. Les comparto ahí estas dos fuentes. Bueno, la fuente original, que es de Economía y Sociedad de Weber en cualquiera de sus presentaciones o sus tres ediciones, y este primer documento de estudios sociológicos del Colegio de México que nos hace un planteamiento de cómo se dio a conocer o se integró esta obra en el mundo actual. Un saludo afectuoso y como siempre recordándoles, vámonos a leer la obra original de los autores. Un saludo.